Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor, ¿sí? Les manda muchos saludos la apóstol Vivi, que ella se encuentra de viaje en este momento, se encuentra en Ituzaingó, acompañando a María, su hija, ¿sí? Así que, bueno, les mando saludos y hoy voy a tener este hermoso privilegio de poder compartir la palabra con ustedes, ¿sí? Así que, bueno, no sé si cuando entraron vieron ahí por ahí cerca de librería algo diferente. Como saben, hay unas banderas, están acá los mapamundi, así que algo relacionado con misiones voy a hablar hoy, ¿sí? Pero también relacionado con algo especial que pasa el mes de septiembre. Porque septiembre no es solamente el mes donde inicia la primavera, septiembre no es solamente el mes donde, bueno, las flores, los pajaritos, las flores amarillas, el Día del Estudiante, todas esas cuestiones, sino que para los cristianos, ¿sí? Para los cristianos de habla hispana, en septiembre se celebra el mes de la Biblia. Bien, por ahí algunos que saben. Muy bien. En septiembre, todo el mes de septiembre, se celebra el mes de la Biblia. Así que después del culto les invito, hay un pequeño stand que armé, ¿sí? Con algunas Biblias, con algunas traducciones de otros idiomas, ¿sí? También están las nuestras, ¿sí? Y alguna información que tiene que ver con esto de la traducción de la Biblia, ¿sí? Así que se pueden acercar ahí para ver ese pequeño stand, ¿sí? Pero pensaba en esto, ¿no? ¿Y por qué se celebra? Y les cuento. Se celebra el mes de la Biblia por dos hechos importantes que sucedieron en algún septiembre de algún año, ¿sí? Primero, el 26 de septiembre de 1569, ¿sí? Se terminó de imprimir la primera Biblia, ¿sí? Conocida como la Biblia en español, la primera Biblia en español conocida como la Biblia del oso, ¿sí? La traducción se llamaba así, justamente ¿por qué? Porque en su portada, en su tapa, tenía un oso, ¿sí? Entonces, que buscaba miel. Eso tiene que ver con algo que voy a predicar, ¿sí? Entonces, la primera Biblia traducida al español, esta Biblia llamada la Biblia del oso, se terminó de imprimir los ejemplares en septiembre, un 26 de septiembre. Y el otro hecho importante que determina que septiembre sea el mes de la Biblia es que el 30 de septiembre se celebra el Día del Traductor Bíblico en referencia a San Jerónimo, que San Jerónimo fue el primer traductor de una versión de la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina, que fue una de los ejemplares que se leyó mucho tiempo entre los cristianos del principio, ¿sí? De esa Biblia, Vulgata Latina, luego dos hombres muy importantes hacen una revisión, que uno de ellos se llama Casiodoro de Reina y el otro se llama Cipriano de Varela, y ahí se hace la unión de estos dos apellidos que nosotros tenemos en nuestra Biblia, Reina Valera, ¿sí? O sea, miren lo importante, porque usted tiene una Biblia, seguramente tiene una Biblia Reina Valera. La Reina Valera 1960 o la Reina Valera contemporánea, alguna, y esa Biblia tiene que ver con hombres que se dedicaron a hacer la revisión para que usted la pueda leer. Así que por eso septiembre es el mes de la Biblia. Y hoy, último culto del mes de septiembre, no queríamos dejar de que pase desapercibido esa fecha y conmemorar esta fecha tan importante que es el mes de la Biblia, recordar por qué y agradecer y ser agradecidos, ¿no? Por lo que tenemos. Porque usted tiene la oportunidad de poder, yo, por ejemplo, saqué de mi casa y de mi casa que no tengo todas mis Biblias, porque en la casa de mi madre tengo otras, pero de mi casa ahí nomás agarré 3 Biblias. Una de estudio, que está por allá, mi Biblia viejita de batalla, ¿sí? Y una Biblia que tengo ahí, NTV. 3 versiones yo solita en mi casa, ¿sí? Y en la casa de mi madre tengo como 3 más.
Y en el celular, todas las versiones que quiera. Porque pongo comparar y me pongo a ver qué dice la Biblia en todas las versiones. Y tenemos riqueza. Tenemos la riqueza de poder contar con la palabra de Dios. Y quiero que hoy podamos rápidamente pensar y ver qué dice la Biblia de ella misma. ¿Con qué la Biblia misma se compara? Porque la Biblia se compara con muchas cosas que a la vez se transforman para nosotros en beneficios. Beneficios que tenemos al tener la palabra de Dios traducida en nuestro idioma, traducida en el idioma que nosotros podemos entender. Porque si se acercan allá van a ver dos Biblias, dos traducciones. Una del pueblo Nadeb, un pueblo, una comunidad de Brasil, ¿sí? Una comunidad de la Amazonía brasilera. Ábrala la Biblia, mírela, no va a entender nada. Y después tiene otra, que tiene dos versiones de la misma Biblia, inglés y japonés. Capaz que el inglés entienda un poquito, pero el japonés son puras rayas. No entiende nada. Acérquese después, mire. ¿Sí? Pero usted acá abre la Biblia y usted lo puede entender. Y tenemos que disfrutar de tener ese hermoso privilegio de poder disfrutar de la palabra de Dios. Y como les decía, hoy vamos a ver 10 elementos con los que la Biblia se compara a sí misma, que a la vez se conforman y se transforman en beneficios para nosotros. Así que vamos a tomarnos este tiempo para estudiar, para leer la Biblia, ¿sí? Anote, tome nota de los versículos que vamos a ver los 10 beneficios que tenemos o los beneficios que tenemos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de ella misma? La palabra de Dios dice que ella misma es luz, es lámpara, ¿sí? Y esto lo encontramos en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 130, dice la palabra de Dios, dice, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta gente sencilla las entienden, ¿sí? Nosotros, la única que voy a usar de NBI es la que te puse del martillo. Perdón, la de Jeremías. Después todas las otras Reina Valera contemporánea. Bien. Dice, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entienden. ¿Sí? Nosotros somos gente sencilla y podemos leer la palabra y entenderla. Y el otro versículo que habla de la luz es el Salmo 119, versículo 105, que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Amén. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que la palabra de Dios es esa luz que necesitamos para que alumbre nuestro camino. Es esa luz que ilumina, que nos da entendimiento, que nos hace más sabios, ¿sí? Por algo decimos a veces la frase, se me prendió la lamparita. Como, me iluminé, ¿sí? Esa iluminación, esa sabiduría tiene que ver con que nosotros nos hacemos más sabios leyendo la palabra. Viene de esa luz que puede iluminarme, que puede hacerme entender todas las cosas. Ya lo dije una vez anteriormente, ¿quieres ser sabio? Lea la Biblia. ¿Sí? Porque a través de la Biblia vamos a entender, vamos a recibir y tener entendimiento y comprensión de muchas cosas. Amén. Entonces, el primer beneficio que tenemos es que la luz va a iluminar nuestro camino y nos va a dar entendimiento, ¿sí? Segundo beneficio, ¿sí? Segunda cosa con la que se compara la Biblia es con un martillo. Dice Jeremías 23, 29, dice así, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? ¿Sí? ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo? ¿Qué hace un martillo? ¿Sí? Es un elemento que puede golpear, que puede romper, ¿sí? Es un elemento que se utiliza para poder romper cosas, ¿no? Ahí con fuerza,
¿sí? Entonces ese elemento que sirve para aplastar, que puede, como dice la palabra, pulverizar, ¿sí? Así es la palabra de Dios cuando nosotros nos dejamos golpear a través de ella. ¿Sí? La palabra puede enseñarte y puede transformar tu vida cuando nosotros nos dejamos golpear con la palabra. Sirve como un elemento de guerra, también de protección. Sirve como un elemento fuerte, de fuerza. Y eso es lo que tenemos que utilizar. La palabra de Dios es fuerza en nuestras manos. ¿Sí? Como un martillo que sirve para golpear, que sirve para romper, ¿sí? Que sirve para que nosotros podamos usarla como ese elemento donde va a golpear los lugares donde tal vez con nuestras propias sabiduría no lo podemos hacer, pero con la palabra de Dios sí. Amén. Tercero, fuego. Recién una de las palabras decía es como fuego, ¿sí? Pero tenemos otras palabras más donde la palabra de Dios se representa como fuego. Y tenemos aquí a Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Y dice así: por lo tanto, así ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos, puesto que ellos han hablado así, yo pondré mis palabras en tu boca y ellas serán el fuego, y este pueblo será la leña y el fuego los consumirá. Y después hay otra palabra en Lucas capítulo 24, 32, que es cuando estos discípulos volvían del camino de Emaús, que se encontraron con Jesús, y uno le decía al otro y le decía, y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Sí? Está relacionado con ese fuego que arde, ese fuego que apasiona. ¿Y qué es el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? El fuego sirve para quemar, sirve para consumir, sirve para purificar. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el oro se purifica con el fuego. ¿Sí? Entonces, el fuego es lo que necesitamos. El fuego en nosotros, cuando leemos la palabra, debemos arder. Tiene que arder en mi corazón, tiene que arder, ¿sí? Debemos ser consumidos por la palabra de Dios, que arda en nuestro espíritu cuando lea un salmo, cuando lea un proverbio, cuando leo los evangelios. Mi corazón, mi espíritu tiene que arder a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es fuego consumidor en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que también convertirnos en esos fuegos que ardemos cada vez que leemos la palabra, cada vez que nos enamoramos día a día, día tras día de la palabra de Dios. Amén. 4. Otra cosa que es la palabra de Dios es alimento. ¿Sí? Nos alimenta, nos da saciedad. Jeremías 15, versículo 16, dice así: Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Amén. Dice el profeta, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Fueron alimento, me las comí. No sé si les ha pasado alguna vez, seguro que les ha pasado de tener hambre y llegar y abrir la heladera y decir, me voy a comer, no sé, una vaca si es necesario. Hambre de comer algo, no sé, porque tengo hambre. Así debe haber sentido el profeta. Cuando encontré tu palabra, la devoré. Me dio ese alimento que estaba necesitando. ¿Sí? Y después tenemos otra palabra que la dice el mismo Jesús en Mateo 4:4, que habla de este alimento. Recordemos que Jesús, iniciando su ministerio, ¿qué hizo? Hizo un ayuno. 40 días. No comió ni bebió nada. 40 días. ¿Sí?
y se presentó y fue una tentación que se le presentó al mismo diablo y lo tentó en 3 oportunidades. Y una de esas respuestas que le dijo Jesús al diablo, le dijo, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios me alimenta. Debe ser mi alimento diario, de todos los días. Porque usted todos los días come. Porque usted todos los días desayuna, almuerza, merienda, cena, ¿sí? Todos los días ingerimos alimentos. Y si la palabra de Dios es alimento, yo me tengo que alimentar de ella. Yo me tengo que alimentar de esa palabra, porque hay una palabra nueva, fresca, para mí todos los días, ¿sí? Y ser como el profeta, que dice que literalmente las devoró. Yo quiero que después de este culto usted vaya y devore la Escritura. Si usted no tiene una Biblia, se acerque a la librería y diga, yo quiero una Biblia, quiero tener mi Biblia. Si usted en este momento no tiene para comprarse una Biblia, descargue en su celular, elimine alguna aplicación que no les sea de bendición, haga espacio en su celular, descargue la Biblia. Hay muchas oportunidades para poder tener la Biblia y poder alimentarnos de ella. Amén. 4 dijimos alimentos. 5, ¿con qué se compara a la palabra de Dios? Se la compara con el oro y la plata. ¿Sí? El oro y la plata, elementos preciosos, valiosos. Dice Salmo 19, versículos 9 y 10. Dicen así, el temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Amén. Oro refinado, así son las palabras del Señor, algo precioso, algo valioso, algo para atesorar. Y Salmo 119, versículo 72, dice, para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Amén. Para mí es mejor la ley. Para mí es mejor tu palabra, para mí son mejores tus mandamientos, para mí es mejor todo lo que vos me podés dar que el oro y la plata, ¿sí? O sea, se compara a la Biblia, a la palabra de Dios, con algo precioso, como el oro, como la plata. Si usted tiene una Biblia, si usted lee la Biblia, está atesorando algo valioso, algo precioso, ¿sí? Debemos atesorar lo más grande que tenemos. No es lo que tiene en la cuenta del banco, no es lo que tiene en la billetera. Lo más importante es poder atesorar la palabra de Dios, disfrutar de la palabra, leerla, atesorarla como ese precioso valor que tenemos. Amén. 6, la semilla. La palabra de Dios se compara con la semilla. Conocida palabra, ¿sí? La parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, versículo 11, claramente dice, la parábola significa lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos también de una semilla. ¿Y qué es una semilla? A través de una semilla puede nacer una planta, puede nacer un árbol con frutos, ¿sí? A través de esa semilla puede nacer un árbol, ¿sí? Que dé sombra, un árbol que tenga, digamos, mucho esplendor, ¿sí? Así que una semilla, cuando germina, cuando brota, puede dar, ¿sí?
conforme a los frutos de esa semilla. Así que cuando la palabra de Dios llega a tierra fértil, a un corazón con tierra fértil, a un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios con amor, con temblor, con pasión, esa semilla que es la palabra de Dios va a brotar, va a germinar y va a llevar mucho fruto. Necesitamos ser esa semilla y necesitamos la semilla que es la palabra de Dios. Y necesitamos entender que esa semilla que es para mi vida, una semilla donde yo estoy creciendo, estoy siendo abonado, estoy siendo germinado, estoy siendo procesado a través de la palabra de Dios. Dios me va tratando, va trabajando mi corazón como si fuese esa tierra que está siendo procesada. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios crezca y dé mucho fruto. Y muchos de los que estamos acá, estamos ya a punto caramelo para dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, necesito empezar a dar frutos? Porque ya me alimenté mucho. Hay mucha gente, el otro día veía una imagen de una oveja bien gordita. Era bien así, gordita. Y decía, no, todavía me falta. Y a veces estamos así. Venimos, nos gusta, escuchamos, leemos la Biblia, cuando la tenemos que leer acá en la iglesia, a veces ni en la casa la leemos, pero estamos alimentados. Y Dios quiere que empecemos a dar fruto, que de lo que hemos recibido comencemos a dar frutos. Porque dice que el árbol que no da fruto es cortado. Y eso no estaba acá en el escrito. Pero dice la palabra de Dios que el árbol que no da fruto es cortado. Hermano, hermana, necesitamos empezar a dar fruto. La semilla ya ha caído y ha caído en la tierra. Y usted está aquí, quiere decir que ha caído en tierra buena y fértil. Comience a dar fruto. Comience a dar fruto. Comience a leer la Biblia y dígale, Señor, a veces no sé cómo se hace, pero dice la palabra de Dios que vos me vas a dar sabiduría, no sé cómo lo vas a hacer, pero si yo soy material dispuesto, Dios hace el resto. No necesita nada más que un corazón dispuesto. El resto lo hace el Señor. No necesita que yo sea ni estudioso, ni entendido. Dios levanta a alguien de la calle, le pone ahí, le dice, habla, y esa persona predica. El Señor hace el resto. Somos instrumentos en las manos del Señor. No seamos desechados. Que ninguno sea desechado, sino que todos podamos dar fruto. Amén. 7. Agua. La palabra de Dios se compara con el agua. ¿Sí? El agua que purifica, el agua que limpia, el agua que es fundamental en nuestras vidas. No podemos vivir sin agua. Necesitamos del agua y así tiene que ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice así. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual envié. Amén. Dice que el Señor manda la lluvia y cae del cielo y hace producir la tierra, hace germinar esa semilla de la cual estábamos hablando, ¿sí? Entonces, el agua que Dios envía, esa agua que purifica, que limpia, que santifica,
¿sí? Es el agua que necesitamos diario. No podemos vivir sin agua. Necesitamos del agua, es un elemento fundamental en nuestras vidas. Si no consumimos agua, nuestro cuerpo se termina deshidratando, ¿sí? Por lo cual necesitamos estar hidratados. ¿Cuál va a ser su hidratación espiritual? Porque puede ser que ahora que yo tomo agüita de esta, usted le dé ganas de tomar agua. Necesitamos de la agüita. Pero mi hidratación espiritual viene de la palabra de Dios. Si usted quiere estar hidratado, alimentado, óptimo para el reino, para el servicio, para todo lo que el Señor le mandó, necesitamos alimentarnos de la palabra, hidratarnos de la palabra. Esa es mi alimentación básica. La hidratación que necesito, esa agua que sacia mi sed, es la palabra. De hecho, el mismo Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿A dónde tenemos que ir cuando tenemos sed? Al Señor, a la fuente donde brota el agua, donde no deja de brotar el agua y brota y brota y brota y brota. Ahí está. Y desde ahí yo tomo esa hidratación, esa agua que necesito para que mi cuerpo esté bien, para que yo pueda estar bien hidratado. Amén. Así que el agua también es purificación, es limpieza. Cuando usted llega de una actividad física, ¿qué hace? Se baña, se limpia, se saca la tierra. Los varones que vuelven de jugar fútbol, todos transpirados así. O vienen a usted del gimnasio, de correr, de hacer una actividad. El agua es limpieza, purificación. Qué lindo poder abrir la ducha y que caiga el agüita. Al principio cae sucita, negrita. Y después se aclara. Así pasa con nuestras vidas. Cuando el agua viene, el agua por el cual vamos siendo limpiados, purificados, limpiados, ¿sí? Y el agua es la palabra de Dios que nos limpia, nos purifica, nos hidrata. Amén. ¿Cuántos quieren de esa agua? Amén. 8, miel. Qué rica la miel. ¿Se acuerdan cuando hacemos la mesa de la abundancia? Uno de los elementos es la miel, ¿sí? La miel, algo dulce, algo rico al paladar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué se compara a ella misma con la miel? Dice Salmo 19, versículo 10, dice, son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Y después Proverbios 24:13 dice, hijo mío, prueba la miel, que es buena. Dulce al paladar es la miel del panal. ¿Sí? Esa miel, que es la miel algo dulce, algo rico, que es apetecible, ¿sí? Se compara la palabra de Dios con algo deseable, algo que da, cuando la gente hace ayunos largos, consume miel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da saciedad y da una estabilidad también en la glucosa, y es así comparada también la palabra de Dios con algo rico. Si usted todavía no ha disfrutado de la miel del panal, que es la palabra de Dios, disfrute de la miel del panal, que tiene miel gratis, miel rica, palabra para su vida, consejos sabios, una palabra que usted pueda atesorar, que es más rica y más valiosa que el mismo oro, como ella dice, ¿sí? Así es la palabra de Dios para nosotros, dulce.
si usted todavía solamente ha encontrado palazos, algunas palabras así fuertes para usted, ¿saben qué? Siga buscando, porque la palabra de Dios tiene muchos elementos de dulzura. Cuando usted se enamora de la palabra, se enamora de eso dulce que la palabra de Dios le puede dar. Amén. Últimos 2 elementos. El noveno se compara la palabra de Dios con el espejo. Y esto lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así la palabra del Señor: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es como la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. ¿Por qué la palabra de Dios es como un espejo? ¿Qué hace el espejo? El espejo refleja. Sí, a través del espejo uno puede verse cómo está, uno se mira y sí, estoy acá, no sé, las mujeres nos fijamos, uy, tengo corrido el maquillaje, estoy despeinado, uy, me ha salido un granito, ¿sí? Se ve, uy, estoy así, me falta esto, tengo esto. A través de un espejo uno se ve reflejado. La palabra de Dios nos refleja a nosotros. La palabra de Dios nos hace ver cuál es nuestra condición. Pero ¿cuándo? Cuando yo puedo ponerla en práctica. Porque dice que si no, es como un espejo que uno va, se mira y se olvida. Pero si yo voy, me miro y atesoro lo que la palabra de Dios me dice, voy a poder poner en práctica todo aquello que el Señor me mandó a hacer. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Me veo reflejado, sí, y a la vez puedo internalizar cómo estoy, cómo está mi vida y cambiar y ser transformado por la palabra de Dios. Ser transformado por eso que Dios está haciendo en mí. Y a su vez se va a ver reflejado ese cambio. ¿A cuántos les han dicho, te veo cambiado? Estás diferente. ¿Qué te han hecho? Quique contaba la semana pasada en la prédica que él se vino de curioso, porque dice que le han hecho a mi esposa. Está cambiada, ya no me contesta de la misma manera, ya no me dice las cosas como antes. Algo le han hecho. A ver, ¿qué está pasando ahí? O sea, la vio cambiada Graciela y dijo, tengo que ir a ver qué pasa en ese lugar. Y muchos tal vez han venido de curiosos, acá le ha pasado lo mismo, alguien les ha invitado, les ha dicho, y si yo quiero ver qué pasa en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos reflejados en la palabra y comenzamos a cambiar, la gente comienza a querer reflejar también lo que nosotros reflejamos. Porque la palabra de Dios es espejo que refleja. Y nosotros tenemos que ser también reflejados a través de la palabra. Amén. Y por último, el último beneficio. La palabra de Dios es comparada con una espada y también con un juez. Hebreos 4, versículo 12, dice así. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es espada. ¿Y qué es una espada? Es un elemento de guerra, es un elemento, sí, para cortar,
Es un elemento, dice, que puede calar profundo. Es un elemento que cuando uno empuña una espada, ¿sí?, puede quebrar, romper. Así tiene que ser la palabra de Dios, usada con entendimiento. Usted tiene un arma poderosa. Usted, cuando le pasa una situación en su casa donde su hijo se rebela, usted no tiene que estar, ay, pobre de mí, mi hijito. No, saque el arma que tiene. Usted tiene un arma poderosa que es la palabra de Dios y comience a guerrear con la palabra. Comience, saque el arma. No se ponga a llorar. Saque el arma que tiene y guerree por su familia. Guerree con la palabra. Diga, yo voy acá, aquí el Señor me ha dicho, mi casa y yo serviremos al Señor. Ningún hijo le va a pertenecer a Satanás. Satanás, saca tus manos sucias de mi casa, de mis hijos. Usted tiene la bendición de poder tener un arma. Con la palabra de Dios usted puede guerrear. Pero no, la tenemos ahí abierta en el Salmo 91, para que, sé, como un mantra más o menos, para que ilumine la casa. El Señor me guarde. No es así, hermanos, ya hemos salido de todo eso. La Biblia no es para que usted la tenga ahí como un amuleto. La Biblia es para que usted la lea, la entienda, la use a su favor. ¿Sí? Entonces, con la palabra de Dios guerreamos, con la palabra de Dios entendemos qué podemos hacer. Y a la vez dice que también es juez. ¿Y qué hace un juez? Juzga. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Actúa como juez la palabra. Yo no me puedo hacer, ay, no sé, no sabía que quería hacer tal cosa, ay, no sé. No, sabe muy bien. Y la palabra de Dios te dice cuando has estado haciendo bien y cuando no. Porque tenemos inteligencia, discernimiento. Y la palabra de Dios actúa para mí como un juez. Así que, amados, yo sé que esta palabra tal vez es muy maestra bíblica, ¿sí? Capaz que no es para muchos amenes, pero quiero que usted pueda pensar que tiene un arma, que tiene la bendición, que tiene la dulzura, que tiene herramientas, que tiene todo lo que usted necesita a través de la palabra de Dios, y muchas veces la tenemos encajonada. Ni la tocamos, ni la miramos, la tenemos guardada. Me salta la notificación, ni le presto atención. Y Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que no tiene la palabra de Dios. Nosotros tenemos un montón de traducciones. La NBI, la NTV, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1960, un montón. Podemos disfrutar de todos estos beneficios que acabamos de ver, los 10, gracias. Cada uno de estos, luz, martillo, fuego, alimento, oro, plata, semilla, agua, miel, espejo, espada, juez, todo está para mí, para mi beneficio. Y hay gente que no puede disfrutar ni uno de ellos porque no la tienen. Saben que en el mundo existen 7.394 idiomas. Les decía al inicio, septiembre es mes que tienen que ver con dos hechos importantes con el tema de traducción de la Biblia. Que nosotros, los que hablamos español, hemos sido beneficiados. Pero aún queda mucha gente que todavía no tiene acceso a la palabra de Dios, a la Escritura. Y que todavía no puede disfrutar de estos beneficios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hay gente que todavía no ha podido acceder. Solamente en el mundo de estos 7.300 idiomas, solamente en el mundo existen 736 idiomas
que tienen la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Solo 700, prácticamente el 10% de esa cantidad de idiomas del mundo, solamente el 10% tienen la Biblia completa. Hay otro porcentaje, 1.658, o sea, 824 millones de personas tienen acceso al Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Y ese es el caso de los piapocos. ¿Se acuerdan que yo en marzo les comenté acerca de un proyecto misionero para ir a apoyar a los piapocos, una comunidad en Colombia? Sí, quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que los piapocos siguen trabajando en el proyecto, siguen trabajando en su presupuesto, y por eso todavía yo no viajé, porque el proyecto todavía ellos lo están trabajando. Para que esto se lleve a cabo, hay gente que aporta. Así como ustedes me van a aportar a mí, me van a bendecir a mí, me van a sostener, va a haber gente que va a sostener el proyecto de ellos. Para eso, ellos tienen que elaborar un presupuesto de 3 años, que lo van a elevar a diferentes etapas. Y en eso están un poco demorados. Están con ganas, han avanzado, pero todavía hay procesos que no se han logrado todavía, por lo cual yo sigo acá. Esperamos, con la oración de ustedes y con la gracia del Señor, que entre fin de año y principio del año que viene yo ya pueda estar allá con ellos para que podamos continuar con el proceso de completar la Biblia, porque la idea es que ellos puedan tener su Biblia completa. Ellos tienen el Nuevo Testamento, pero les falta el Antiguo Testamento. Así que sigan orando por los hermanos piapocos, sigan orando por mi vida y que esto se pueda acelerar, este proceso, para que, pronto podamos estar también nosotros como iglesia, porque voy yo, pero van ustedes conmigo a hacer la traducción, ¿sí? Así que eso es parte de lo que quería comentarles hoy, aprovechar, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene solamente el Nuevo Testamento, hay otros que solamente tienen porciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen tal vez un poquitito de la Biblia, tal vez el Evangelio de Lucas, tal vez un librito del Nuevo Testamento, pero nada más que eso. Hay 449 millones de personas que solamente tienen acceso a una parte de la Escritura. En total, hay 3.658 idiomas con por lo menos alguna parte de las Escrituras. O sea que todavía faltan 3.676 idiomas para traducir, para que se comience un proyecto de traducción. Hay gente que está todavía sin poder entender que la palabra de Dios es esa herramienta, es esa bendición, es el agua, el alimento, es esto que hablábamos recién, ¿no? La espada, es ese espejo. Todavía no lo pueden descubrir, discernir, valorar. Y nosotros sí lo tenemos, y muchas veces lo tenemos encajonado, sin poder disfrutar de esos hermosos beneficios que la palabra de Dios nos da. Así que yo en esta mañana, amado, amada, quiero que podamos pensar y reflexionar y orar por los pueblos sin Biblia. Orar por aquellos que están sin esa posibilidad de tener la palabra de Dios traducida en el idioma que ellos entienden, en el idioma de su corazón.